Ya, vamos a hacer otro paralelo, pero es este respecto a lo que son las incapacidades. Vamos a analizar lo que son respecto a las incapacidades. Eso es lo que vamos a analizar. Para partir, tenemos que señalar que la regla general es que toda persona es legalmente capaz. ¿Ya? Se me quedó atrás la presentación. Entonces, habíamos dicho que la regla general es que toda persona es legalmente capaz. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellos que la ley declare incapaces. ¿Y quiénes son los incapaces? En esta materia son los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Recordemos que la capacidad es un requisito de validez del acto jurídico. Eso es lo primero. Lo segundo, concepto. ¿Qué podemos entender de la capacidad en general? La capacidad, en general, englobando tanto la capacidad de goce como la de ejercicio, la capacidad en términos generales, es la aptitud legal de una persona para ser titular de derechos y contraer obligaciones por sí mismo sin el ministerio o la autorización de otra persona. La capacidad, repito, es la aptitud legal de una persona para ser titular de derechos y contraer obligaciones por sí mismo sin el ministerio ni la autorización de otra persona. Ese es el concepto estándar de capacidad. De lo dicho previamente, tenemos que señalar que la capacidad es de dos tipos. En primer lugar tenemos la capacidad de goce y en segundo lugar tenemos la capacidad de ejercicio. ¿Qué entendemos por capacidad de goce? Vamos por la capacidad de goce. La capacidad de goce, en cuanto a naturaleza jurídica, es un atributo de la personalidad. Recordemos brevemente que los atributos de la personalidad son las cualidades o propiedades inherentes a toda persona por el hecho de ser tal. Eso. Ahora, como concepto, la capacidad de goce es la aptitud legal de una persona para ser titular de derechos, solamente. La capacidad de goce es la aptitud legal de una persona para ser titular de derechos. ¿Y puede contraer obligaciones? No. Solamente con la capacidad de goce yo soy titular de derechos. Además de la capacidad de goce, tenemos que señalar que todas las personas tienen este tipo de capacidad. ¿Cuál? La capacidad de goce. ¿Por qué? Por el hecho de ser tal. O sea, por ser un atributo de la personalidad exclusivo de las personas naturales y jurídicas. Luego tenemos la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Concepto. La capacidad de ejercicio, en cuanto a naturaleza jurídica, partamos por ahí mejor, es un requisito de validez del acto jurídico. Lo segundo, la capacidad de ejercicio es la aptitud legal de una persona para ser titular de derechos y contraer obligaciones por sí mismo sin el ministerio ni la autorización de otra persona. La capacidad de ejercicio es la aptitud legal de una persona para ser titular de derechos y contraer obligaciones por sí mismo sin el ministerio ni la autorización de otra persona. Y como lo habíamos dicho previamente, es un requisito de validez del acto jurídico. Dicho la parte conceptual, ahora entramos a determinar quiénes son los incapaces. Y habíamos dicho que hay dos tipos de incapacidad, los incapaces absolutos por un lado y los incapaces relativos. Los incapaces absolutos son, número 1, el demente, número 2, el impúber, y número 3, el sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente. Estos son los incapaces absolutos. Y los incapaces relativos son el menor adulto y el disipador que se encuentra en interdicción de administrar sus bienes. Esto responde a la pregunta ¿quiénes son incapaces? Y aquí están las respuestas. ¿Quiénes son incapaces? Los absolutos, y ahí está quiénes son, y los relativos también. Tercer punto del paralelo es ¿por qué son incapaces? El incapaz absoluto es incapaz porque le falta el discernimiento. Por eso es incapaz el incapaz absoluto. ¿Y por qué son incapaces? El incapaz relativo, a diferencia del absoluto que no tiene nada de discernimiento, el incapaz relativo algo de discernimiento tiene, pero no es lo suficiente como para actuar por sí solo, sino que puede actuar por sí mismo, puede ser, claro, por sí mismo, pero además puede actuar representado o
autorizado por su representante legal. Ahora, ¿cómo actúan? Los incapaces absolutos solo pueden actuar representados. Los incapaces absolutos solo pueden actuar representados. ¿Y quién lo va a representar? El representante legal. En este caso, si estamos hablando de un incapaz absoluto, un hijo que está demente, van a ser los progenitores, en este caso los padres progenitores. ¿Ya? Ahora se dicen progenitores. ¿Cómo actúan por su parte los incapaces relativos? Y los incapaces relativos tienen más alternativas de actuación en la vida jurídica. Los incapaces relativos pueden actuar, número 1, representado. Número 2, puede actuar por sí mismo. Y cuando actúa por sí mismo, el incapaz relativo puede ser, número 1, previa autorización de su representante legal. Número 1, previa autorización de su representante legal. Y número 2, de manera autónoma. Número 2, de manera autónoma. Pero ojo acá, siempre y cuando la ley lo permita. O por ejemplo, para otorgar testamento o para contraer matrimonio. En cuanto a los efectos de los actos, los incapaces absolutos, cuando actúan al margen de la ley, sus actos no producen siquiera obligaciones naturales. Los incapaces absolutos, cuando actúan al margen de la ley, sus actos no producen siquiera obligaciones naturales. En cambio, los incapaces relativos pueden llegar a producir obligaciones naturales. Respecto a los actos, procede caución, y tenemos que señalar acá que respecto a los incapaces absolutos no admiten caución. En cambio, respecto a los incapaces relativos sí admiten caución. ¿Y por qué admiten caución los incapaces relativos? Porque estos van a generar obligaciones naturales y estas sí pueden ser caucionadas. Recordemos que caución está definida en el artículo 46 del Código Civil, que señala que caución es cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Algo así dice el Código. ¿Ya? Otro punto importante es en cuanto a la sanción. ¿Cuál es la sanción para los incapaces absolutos y los incapaces relativos? Y la sanción es sencilla. Si actúa un incapaz absoluto, la consecuencia jurídica, o sea, la sanción a los actos realizados por los incapaces absolutos es nulidad absoluta. Tan sencillito como eso. Llega a ser hasta sospechoso, pero así es. En cambio, para los incapaces relativos, la sanción es la nulidad relativa. Y recordemos un poquito el concepto de nulidad. En general, habíamos dicho que la nulidad es una sanción civil que recae sobre aquellos actos en que se han omitido los requisitos que la ley establece en atención a la naturaleza del acto, nulidad absoluta, o el estado de calidad de las partes, nulidad relativa, y que declarada judicialmente retrotrae a las partes al estado anterior extinguiendo las obligaciones pendientes. Ese es el concepto de nulidad. Cuando se refiere cuando recae sobre la naturaleza del acto contrato, hablamos de nulidad absoluta. Cuando se refiere que recae sobre el estado de calidad de las partes, hablamos de nulidad relativa. Y entre una u otra sanción, la regla general es, en cuanto a la nulidad, es la nulidad relativa. Pero la sanción más gravosa y más grave en nuestro ordenamiento jurídico es la nulidad absoluta. Pero para los partidarios de la teoría de la inexistencia, la sanción más gravosa sería la inexistencia. Pero como sabemos, la inexistencia no está reconocida ni tratada en términos formales y explícitos en el Código Civil. Entonces, no puede haber una sanción sin una ley que lo establezca. Ergo, la máxima sanción de nuestro ordenamiento jurídico es la nulidad absoluta. Y con esto terminamos el paralelo entre las incapacidades. Eso.